Hola a todos, bienvenidos una vez más a SG Fácil. Siguiendo con las lecciones de crecimiento de cavidades y bloqueos de rama y ya habiendo completado las dilataciones auriculares, pasaremos a las hipertrofias ventriculares. La hipertrofia ventricular, a diferencia de lo que sucede en la aurícula y como lo habíamos mencionado, que para la aurícula hablábamos solamente de dilatación o crecimiento por la falta de músculo o el escaso, la escasa masa muscular, en los ventrículos se puede producir hipertrofia muscular, pues que cuenta con una mayor masa y además de eso son sometidos a una gran tensión. No hay hasta el momento ningún criterio que sea capaz de diferenciar entre la hipertrofia concéntrica de la hipertrofia excéntrica, ni tampoco de la sobrecarga aislada sin la presencia de hipertrofia ventricular. Pasando ahora a la hipertrofia ventricular izquierda, en la medida que el grosor va aumentando, el grosor de la pared va aumentando, el impulso tarda más en atravesar el miocardio. Es por esto que vamos a observar cuatro hallazgos fundamentales. El primero es que el QRS va a medir más de 100 milisegundos. Va a haber una deflexión intrínsecoide en B5 y en B6 que va a ser mayor a 50 milisegundos. El voltaje del QRS va a cambiar, siendo las S profundas en las derivaciones precordiales derechas y las R altas en las derivaciones precordiales izquierdas. Puede haber además infrasnivel del segmento ST y la T puede estar invertida de una manera asimétrica. Las causas que vamos a encontrar fundamentalmente en la hipertrofia ventricular izquierda va a ser la hipertensión arterial, que es la causa número uno por su alta prevalencia a nivel mundial, seguido de la estenosis aórtica, la coartación aórtica y por último la cardiomiopatía hipertrófica. Ahora hay algunas variables constitucionales que afectan los criterios electrocardiográficos de la hipertrofia ventricular y esto lo menciono justo antes de que pasemos a ver los criterios, puesto que en la medida que se tengan estos en cuenta va a mejorar un poco el rendimiento diagnóstico de los criterios que utilicemos. Los criterios o las variables más importantes a tener en cuenta es la edad y el sexo, puesto que los voltajes varían de acuerdo a estos. En los adolescentes es mayor el voltaje, lo mismo sucede en los hombres, mientras que en las mujeres, puesto que tienen una masa miocárdica menor, alrededor de un 25% menor que la de los hombres, pues el voltaje va a ser mucho menor. Hay otros factores, entre los cuales se ha descrito la raza, el tamaño corporal, la configuración del tórax, sobre todo la obesidad, la conductancia pulmonar y el tipo de hipertrofia, aunque este no es tan claro qué tanta implicación pueda tener. El tipo de enfermedad cardíaca subyacente que pueden modificar un poco los criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda. Ahora para empezar con los criterios, el criterio más conocido quizás es el criterio de Sokolov-Lyon, en el que se suma las S en B1 y las R en B5 y se obtiene un punto de corte de 35 milímetros. Si este corte se supera, tendrá una sensibilidad que en realidad es bastante mala de 22 a 43%, sin embargo una especificidad bastante buena del 95 al 100% para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Existe un criterio de Sokolov modificado en el que se tiene en cuenta la S de B6 y la S en B2 y la R en B6 con un punto de corte de 45 y va a mejorar algo la sensibilidad hasta 45, manteniéndose la especificidad hasta 93. Si quisiéramos obtener los criterios en este electrocardiograma, para los criterios de Sokolov-Lyon veríamos que las S en B1 son de 22 milímetros y las R en B5 son de 36, claramente supera el corte que es de 35. Y si quisiéramos calcular el Sokolov modificado, diríamos que las S en B6 son de 34 milímetros y las R en B6 son de 33 milímetros. Siguiendo con otros criterios, hablando ahora del criterio de voltaje de Cornell, que es la suma de las R en ABL y las S en B3, acá ya es un criterio que empieza a tener en cuenta el género. Que recordemos, el género es un factor fundamental, puesto que los hombres van a tener un voltaje mayor que las mujeres. Se tiene como corte 28 para los hombres y 20 para las mujeres, y la sensibilidad va a ser de 42 en los criterios de voltaje de Cornell y, y 92 de especificidad. Ahora hay otro criterio que es el producto de la duración del Cornell, que no es más sino la suma de las mismas derivaciones, pero eso se multiplica por la duración del QRS
y nuevamente va a variar de acuerdo a si es hombre o mujer, teniendo hombre como 2436 milímetros sobre milisegundos como corte, y en las mujeres se le suman 8 unidades a los criterios. Ahora, si quisiéramos calcular el Cornell en este electrocardiograma, diríamos que las R en ABL son de 11 milímetros, las S en B3 son de 26, lo que claramente superaría el umbral independiente que fuera hombre o mujer. Y ahora pasaríamos a otros criterios que serían el criterio de voltaje de Roberts, que es la suma del QRS en 12 derivaciones, que es el criterio más utilizado por los dispositivos de toma de electrocardiograma. Sin embargo, es una medida un poco tediosa, puesto que toca sumar las 12 derivaciones y el corte que se utilizaría sería 175 milímetros. La sensibilidad en realidad no cambia significativamente respecto a los criterios pasados, sería solamente del 53% y la especificidad del 96%. Tener en cuenta también que hay un criterio que sería la R en ABL aislada mayor a 11. Y por último hablaremos del puntaje de Rom-Hill-Estes, que de acuerdo a si se cumplen 5 puntos o 4 puntos, se clasificaría en definitiva o en probable respectivamente, una sensibilidad y una especificidad bastante similar a las antes mencionadas. ¿En qué consiste este Rom-Hill-Estes? Entonces, consiste en 6 puntos y cada uno de los puntos puntúa de una manera preespecificada. En el primer punto de amplitud, pues cualquiera de los 3 puntos que se pudieran cumplir puntuaría 3. Entonces, ¿cuáles son estos 3 puntos? El primero es que la onda R o la onda S en cualquiera de las derivaciones de las extremidades sea mayor o igual a 20 milímetros, que las ondas S en B1, B2 o B3 sean mayor o igual a 25 milímetros y que las ondas R en B5, B6, B4, B5, B6 sea mayor o igual a 25 milímetros. Respecto a los cambios en el segmento CT opuestos al eje, esto habla de un patrón típico de sobrecarga ventricular izquierda y esto va a depender también a su vez de si hay digitálico o si no hay digitálico. ¿Por qué? Puesto que el digitálico per se puede modificar el segmento CT. Entonces, en el caso que no haya digitálico, dará 3 puntos y si hay digitálico solamente dará un punto. El compromiso auricular izquierdo que nos detendremos en especificar cómo se define esto, puesto que ya ha sido mencionada en la lección anterior, dará 3 puntos y la desviación del eje hacia la izquierda dará 2 puntos. Los últimos dos son la duración del complejo QRS mayor o igual a 90 milisegundos, que puntuará 1, y la deflexión intrínsecoide en B5 y en B6 mayor o igual a 40 milisegundos, que puntuará 1 también. Ahora, en busca de unos criterios que mejoran algo la sensibilidad, sobre todo, puesto que la especificidad en la mayoría de las pruebas es bastante alta, se desarrollaron los nuevos criterios de hipertrofia ventricular izquierda, que tenían en cuenta la edad y el género, y además sumaban ahora la medición de la onda T. Entonces, para los hombres, cuando son menores de 40, la suma de la R en ABL y de la S en B3 debería ser mayor a 22 milímetros y la T en B1 debería ser por lo menos igual o mayor a 0. Y para los mayores de 40 años, hombres, la R en ABL y la S en B3 debería ser mayor a 22. Y acá cambia la T, puesto que en la medida que la población envejece, la T se va volviendo más positiva en las derivaciones precordiales y el punto de corte en este momento sería de 2 milímetros. Ahora pasando a los criterios de las mujeres, nuevamente en menores de 40, la suma de la R en ABL y la S en B3 debería ser mayor a 12 milímetros con las T planas o positivas. Y en mayores de 40 años, la R en ABL y la S en B3 mayor a 12 milímetros con T's en B1 por lo menos mayor a 2 milivoltios. Esto nos da una sensibilidad del 49% y una especificidad del 93%. Sin embargo, aún faltaba algo de sensibilidad. Si bien había mejorado un poco, la sensibilidad todavía estaba alrededor del 50%, y por esto salen los criterios útiles, los llamados criterios útiles de hipertrofia ventricular izquierda, que son el resultado de la combinación del análisis de la onda T en B1, de la duración del QRS en B6 y de la magnitud de la fuerza terminal en B1
en función del sexo. Entonces vamos a decir que los criterios son B6 con un QRS más de 90 milisegundos y una deflexión intrínsecoide en B6 mayor a 45 milisegundos. Ahora, hablando de la T en B1, será para los menores de 40 años una T en B1 mayor a 0 milímetros o una T en B1 en mayores de 40 años mayor a 2 milímetros. Y ahora hablando de la P isodifásica en B1 con una que tenga una porción negativa mayor a 40 milisegundos. Esto nos da una sensibilidad del 62%, una especificidad del 92%. Ahora hay un patrón importante a hablar, que es el patrón de hipertrofia ventricular izquierda sumado a la sobrecarga. Y este patrón produce un trazado algo distinto en el que se acompaña de ondas T altas y positivas, que en ocasiones son bastante estrechas, como por ejemplo este, que debería cumplir el criterio que sea de menos de 250 milisegundos. Y también se va a acompañar de ondas Q en la cara lateral alta. Ahora pasando a la hipertrofia ventricular derecha, lo normal de la despolarización del ventrículo derecho es que esta despolarización se produzca hacia la derecha y hacia el ápex del ventrículo derecho. Sin embargo, las fuerzas de despolarización del ventrículo derecho usualmente están enmascaradas por la gran masa ventricular izquierda. Así pues, en presencia de hipertrofia ventricular derecha, las fuerzas de despolarización aumentan y estas pudieran llegar a dominar el electrocardiograma. El electrocardiograma, sin embargo, es un indicador poco sensible a hipertrofia ventricular derecha, puesto que lo que usualmente estamos viendo es la gran masa ventricular izquierda y el punto importante o el punto donde nos vamos a fijar va a ser el B1. ¿Por qué B1? Porque B1 es el sitio donde está más cerca el ventrículo derecho y el hallazgo que vamos a encontrar en esta derivación va a ser la onda R dominante. La hipertrofia ventricular derecha entonces trae un aumento de voltaje en las ondas R en las derivaciones precordiales derechas y una disminución de las heces en las mismas, y por esto mismo es que se va a invertir la relación RS en las derivaciones precordiales. Va a haber una desviación del eje QRS hacia la derecha y van a aparecer Qs prominentes en las derivaciones inferiores. Como causas que vamos a encontrar, estenosis mitral va a ser la causa principal y esta pudiera o no acompañarse de dilatación biauricular, la neumopatía crónica y la hipertensión pulmonar y algunas enfermedades congénitas. Ahora, unos criterios electrocardiográficos un poco más precisos. Ya hemos hablado de la desviación del QRS a la derecha, pero habrá que mencionar también el aumento del voltaje de la onda R en B1 que sea mayor a 7 milímetros, en las ondas S en B5 y en B6 que sea mayor a 7 milímetros, o la suma de las R en B1 y las S en B5 y B6 que sea mayor a 10 milímetros. La proporción RS en B1 va a ser mayor a 1, mientras que en B6 va a ser menor a 1. Va a coexistir con P pulmonale y va a haber alteración del ST en las derivaciones precordiales derechas. La deflexión intrínsecoide deberá ser mayor a 35 milisegundos y puede haber un patrón de bloqueo incompleto de rama derecha de las de His, además de un patrón de sobrecarga sistólica en las derivaciones inferiores. Ahora, en este electrocardiograma, si nos fijamos, la onda R en B1 mide más de 7 milímetros. La relación RS es mayor a 1 en B1. El eje es claramente derecho y vemos que una deflexión intrínsecoide en B1 que mide más de 35 milisegundos. Así, pudiéramos hacer el diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha. Este es otro electrocardiograma, otro trazo electrocardiográfico en el que vemos cambios que sugieren hipertrofia ventricular derecha. Vemos unas Rs dominantes en la derivación B1 con inversión de la onda T en B1 y en B2. Vemos además Ps pulmonales que nos sugieren hipertrofia ventricular izquierda y una derecha y una dilatación auricular derecha. Hay otras condiciones distintas a la hipertrofia ventricular derecha que pueden coexistir con ondas R altas en B1. ¿Cuáles son estas? La hipertrofia ventricular derecha, ya la hemos mencionado, el infarto de la pared posterior, el síndrome de Wolff-Parkinson-White y el bloqueo de rama derecha.
Del mismo modo, hay otras condiciones que se pudieran asociar con desviación de el eje hacia la derecha, que puede ser el hemibloqueo posterior inferior, el infarto de la pared lateral y la sobrecarga aguda de las cavidades derechas. Y ya que estamos hablando de la sobrecarga de las cavidades derechas, diremos que un electrocardiograma con hipertrofia ventricular derecha que se sume a depresión del segmento ST, principalmente en B1 y en B2, nos habla de sobrecarga ventricular derecha, pero debe existir como prerequisito que hayan cambios que sugieren hipertrofia ventricular derecha. Y felicitaciones, han completado esta nueva lección y no olviden revisar los foros y aprovechar al máximo la comunidad de SG Fácil.